El mínimo común múltiplo es un concepto que en matemáticas nos es muy útil para la resolución de fracciones y también para algunos problemas relacionados con el álgebra. Para poder entender su definición, partamos de las siguientes bases. Primero definamos qué es un múltiplo. Un múltiplo no es otra cosa que el resultado de multiplicar un número por todos los números naturales. Recordemos que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar, es decir, el 1, 2, 3, 4, etc. Atendiendo a esta definición, si tenemos la expresión 4 por 5 igual a 20, notaremos que este resultado, el 20, es el múltiplo del número 4. Otra manera de verlo es mediante las tablas de multiplicar. Aquí tenemos la tabla del 2 con sus diferentes resultados, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, etc. Y lo que estoy encerrando en este rectángulo son los múltiplos del número 2, es decir, los resultados de multiplicar ese número, el 2, por los diferentes números naturales que le van sucediendo desde el 1 hasta el infinito. Si lo expresamos en forma de conjuntos, diríamos que los múltiplos de 2 representan el conjunto formado por lo que tenemos dentro de las siguientes llaves, los números 2, 4, 6, 8, etc. Otro ejemplo sería con la tabla del 5, la tenemos aquí, y de la misma manera los resultados de las operaciones del 5 con los diferentes números naturales nos darán el conjunto de los múltiplos de 5, siendo el que ponemos aquí en llave representado por los resultados 5, 10, 15, 20. Bien, con base al anterior, entonces podemos decir que un múltiplo común es un múltiplo de dos o más números. Esto implica, desde luego, que contiene exactamente a cada uno de ellos, es decir, es divisible entre cada uno de esos números. Ejemplifiquémoslo con el siguiente ejemplo. Tomemos el número 2 y vamos a poner aquí abajo sus diferentes múltiplos. Mostramos entonces los múltiplos del número 2 desde el 2 por 1, o sea, desde la cantidad 2 hasta el 2 por 12, la cantidad 24. Ahora tomemos el número 3. Hagamos lo mismo y mostraremos ahora la tabla con sus diferentes múltiplos. Al igual que en el caso del número 2, los podemos observar en los rectángulos en rojo. Si apreciamos los números que tenemos dentro de los rectángulos rojos, encontraremos que existen algunos que se repiten. Por ejemplo, el 12, el 18. Y también el 24. Decimos entonces que el conjunto formado por los números 12, 18 y 24 es el conjunto de los múltiplos comunes de 2 y 3. Ahora bien, si nosotros observamos nuevamente este conjunto, notaremos que de estos tres múltiplos comunes, 12, 18 y 24, el número 12 es el múltiplo más pequeño y es al que nosotros conocemos como el mínimo común múltiplo. Esto lo podemos expresar como la expresión MCM, mínimo común múltiplo de los números 2 y 3, es el número 12. Entonces, teniendo todos estos elementos, decimos que el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes de una serie de números, siendo esta nuestra definición. Para reforzar lo anterior, pongamos otro ejemplo.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los números 3, 5 y 6? En este caso estamos teniendo un conjunto de 3 números. Hagamos lo mismo, colocaremos nuestros respectivos números con la tabla de sus primeros múltiplos. Aquí tenemos los del 3, aquí tenemos los del 5 y aquí tenemos los del 6. Haremos lo mismo que en el ejemplo anterior y observaremos en la tabla de múltiplos que existen cantidades que son comunes a los números que tenemos en pantalla. Podríamos pensar en principio que cantidades como el 15 son múltiplos comunes, puesto que aparecen en el 3 y aparecen en el 5. Sin embargo, si observamos la tabla del 6, notaremos que el 15 no aparece como una cantidad múltiplo de 6. Esto quiere decir, por tanto, que el 15 no es un múltiplo común para el conjunto de los tres números, 3, 5 y 6. Sí lo será para 3 y 5, pero no para los tres números cuando incluimos ya el 6. Si observamos nuevamente la tabla, al menos con la cantidad de múltiplos que tenemos hasta ahora, notaremos que el 30 sí es un múltiplo común a el conjunto de los números 3, 5 y 6. Y además es el más pequeño. No he continuado la tabla acá, pero desde luego que habrá otras cantidades que sean múltiplos comunes del 3, del 5 y del 6, pero es el número 30 el múltiplo más pequeño que es común al 3, al 5 y 6, y decimos nuevamente nuestra expresión mínimo común múltiplo de los números 3, 5 y 6 es igual a 30. Bien, el objetivo de este video como tal ha sido que enfaticemos o que descubramos o que interpretemos el concepto de mínimo común múltiplo. En un video posterior veremos una regla práctica para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. Les agradezco entonces la atención mostrada al presente video.